¿Quieres cautivar a tus clientes y crear tal conexión emocional con ellos que se conviertan en evangelistas de tu marca? Pues bien, en este vídeo voy a contarte una de las mejores técnicas para lograr este efecto. Hola, soy Laura Rivas de laurarivas.com y creadora del programa empresarial Alquimia, así como autora del libro La vida que quiero. Y bienvenido a tu dosis semanal de inspiración para crear el negocio de tus sueños y tener la vida que quieres. Si eres nuevo aquí, bienvenido y te invito a suscribirte a mi canal, así como activar la campanilla para no perderte ninguno de mis vídeos. Y si eres un asiduo, bienvenido de nuevo, te espero en la zona de comentarios. Bien, una de las mejores técnicas para conseguir cautivar a tu cliente es las historias, el storytelling. Y aquí voy a contarte cómo lo puedes hacer, voy a contarte qué tipo de historia puedes o deberías elegir y realmente cómo plantearlo, ¿vale? O sea, no me voy a quedar en el plano teórico, sino que vamos a remangarnos y a hacerlo. Y es que las historias son la base de todo, son la base de nuestra civilización, como durante milenios se estuvo transmitiendo el conocimiento, pero además es que es todo, la narrativa lo es todo, no solo los cuentos, la mitología, sino quien controla la narrativa, me voy a ir un poco por la tangente, pero quien controla es tan poderosa la narrativa que hasta los políticos invierten una cantidad indecente de dinero en controlar esa narrativa, incluso cuando hay estados en guerra. Y en la actualidad, en el contexto de Internet, de las redes sociales, donde todo es narrativa, todo son historias, invierten muchísimo dinero en controlar la opinión a través de historias. Por eso existen las fake news, por eso existen los trolls, las granjas de trolls, por eso existen todas estas cosas, porque la historia, el storytelling, funciona. Lo que pasa es que hay gente que lo utiliza para hacer daño y dañar, y se le va la pinza directamente con esto y se deja llevar por el mal. Pero si lo llevamos en un contexto empresarial es precioso. Entonces, cuando hablamos de historias, de storytelling, de contar una historia, esto se aplica tanto si tienes una marca personal como si tienes una marca empresarial o corporativa, ¿vale? Es más, si tienes una marca corporativa, la humaniza, la hace más próxima, ¿de acuerdo? Y esto es algo que te interesa también potenciar. Y si tienes una marca personal, pues ayuda a incentivar esa conexión que normalmente ya es un poco más fácil cuando tienes una marca personal. Cuando trabajo con clientes, es normal que se planteen o se cuestionen sobre, bueno, ¿qué historia cuento? O sea, y que se ponga muy la defensiva de yo no quiero contar mi vida. No estamos hablando de contar tu vida ni de retransmitirla en ningún lado, sino de identificar aquella historia que es relevante para tu mensaje, para tu marca y para tu audiencia o cliente final. Con el fin, de nuevo, de cautivar, hacerte destacar y crear esa conexión emocional con el cliente. Porque piensa una cosa, que la gente recuerda siempre las historias y se olvida de los nombres. Sí, esa chica, esa peli que iba de no sé qué, ay, no me acuerdo, ¿cómo era el título de tal? Se olvidan, pero nadie, o sea, las historias lo que hacen es que producen esas emociones y siempre recordamos las emociones. Si te fijas, por ejemplo, en los recuerdos que tienes, los tienes porque sentiste una emoción en ese momento. Daré ejemplos. O sea, yo recuerdo cosas de pequeña porque o me lo pasé muy bien, o porque tuve miedo, o porque me sentí sola, o porque fue la bomba y fue el mejor verano de mi vida, ¿me entiendes? Hay emociones y las historias crean estas emociones, ¿vale? Entonces, ¿sobre qué historias elegir para nuestra marca? Aquí es muy importante cuando elegimos una historia, te voy a dar una serie de pautas y preguntas que te ayudarán a identificar esta historia, pero es súper importante que cualquier historia que tú vayas a contar ya esté procesada. No tienes por qué contar historias trascendentales, de gran superación o cosas muy duras en tu vida. Pero si es una de las historias que quieres contar, tiene que ser una vez ya estás al otro lado. ¿Tiene sentido? Una vez ya has bajado al infierno y has salido del infierno. Esto es súper importante. Yo explico 2 o 3 cosas. Siempre lo he estado contando, está en mi web, está de vez en cuando lo suelto en mis vídeos. En mi libro, La vida que quiero, está a reventar de historias personales, pero están todas procesadas, digeridas y metabolizadas. O sea, no comparto nada que realmente me haga de detonante, ¿me explico? Y esto es importante.
Aunque de nuevo no tienen por qué ser historias trascendentales, de superación. Dices, Laura, es que claro, yo no he tenido un accidente, o yo no me arruiné, o a mí no me dejó el marido, o yo no sé qué, no sé. Bueno, no importa, es que puede ser tu historia, la frustración que sentías trabajando en el mundo corporativo y que por eso dejaste ese tal y montaste tu empresa. Y en el fondo no es una situación de vida o muerte, pero es porque cuentas esta historia que creas esta conexión y empatía con el cliente. ¿Tiene sentido? Hay gente cuya historia, y además por esa razón empezaron su negocio, fue porque, no sé, tuvieron un hijo y se dieron cuenta que no había este producto y por lo tanto decidieron crear ese producto y de ahí pues lo llevaron nació su empresa. O, por ejemplo, sé del caso de una persona que es agente inmobiliaria, que ya ves, dices, pero ¿cómo vas a poner storytelling en el mundo de la agente inmobiliaria? Sí se puede, porque esta persona en cuestión de pequeña estuvo cambiando de hogar constantemente, ¿sí? No tuvo ese hogar, esa base, ese campamento base donde echar raíces, su grupo de amigos con los que crecer y demás. Es algo que siempre sintió esa carencia en ella y ahora se dedica a ayudar a las personas a encontrar el hogar de sus vidas. Y así es como lo está vendiendo. Solo por el hecho de contar ya esta anécdota o esta historia y por cómo se está posicionando, se está diferenciando del mercado, que ya no es un agente inmobiliario más, ya no es una agencia inmobiliaria más, ¿me entiendes? Es alguien que te busca realmente un hogar y además sabe lo que es el anhelar un hogar y sabe, ¿ves dónde quiero llegar? Por lo tanto, no tienen que ser hechos trascendentales. Ojo, que si te ocurrió que, yo qué sé, tuviste una enfermedad, un accidente o un divorcio muy traumático o lo que sea, y eso es lo que te llevó hasta donde ahora estás, fantástico. Si está digerido, pues esa puede ser tu historia. Por lo tanto, formas para encontrar la historia correcta. Hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué puntos de inflexión ha habido en mi vida? En mi vida o en la vida de yo y mis socios, por ejemplo, o en la vida de nuestra empresa, ¿vale? Lo pongo en distintos contextos por si eres marca personal o eres marca corporativa. Pero hacerte esta pregunta, ¿qué puntos de inflexión ha habido en tu vida? ¿Qué momentos marcaron un antes y un después? Siempre hablando evidentemente de la trayectoria de tu negocio, ¿vale? No estoy hablando de tu vida, tu infancia, porque tal, menganito, o sea, acotemos el tema, no estamos psicoanalizando a nadie, no te estás autopsicoanalizando, sino llevando todo esto en un contexto empresarial. Otra pregunta que puedes hacerte, ¿qué 3 retos has tenido que superar en la vida? Tanto tu vida como en la trayectoria de tu negocio, ¿no? Otras preguntas serían ¿qué 3 triunfos o logros has conseguido en tu vida o en tu trayectoria? Y verás que al empezar a contestar a estas preguntas irás encontrando historias. Una vez tienes esto, tienes que seguir indagando. Y una forma de extrapolar o de ir dándole más forma sería preguntarte cómo estos acontecimientos o eventos te moldearon o influenciaron. Sí, te moldearon a ti o a tu empresa, ¿vale? De alguna forma lo estás como conectando a una causa, ¿sí? Y conectar tu negocio, el branding de tu empresa con una causa te ayuda a diferenciarte de la competencia, ¿vale? Más preguntas. ¿Qué lecciones sacaste entonces de estos acontecimientos que has estado definiendo en las anteriores preguntas? ¿Qué elementos elementos de tu historia podrían inspirar a otras personas? Porque está claro que no todo vale lo que te haya salido. ¿Y cómo todo esto que te ha salido se relaciona con el trabajo que haces? Y así es como lo ubicas y no te vas por las ramas ni compartes cosas que no son relevantes, ni estás en exhibicionismo emocional, ni de tu vida, ni nada. ¿Tiene sentido? Una vez tienes tu historia, o pueden ser 2 o 3 historias, ¿vale? O puede ser la misma historia, pero la versión larga, la versión media, la versión corta. Se trata de infusionar tu marca con esta historia. ¿Cómo? En los textos de tu web, en la parte de acerca de, en si hay una parte de misión, de vuestra causa, en el contenido. Fíjate que yo más de una vez medio menciono cuando estoy contando algo en un vídeo, no, tampoco me enrollo, ¿no? Pero en el que yo cerré un negocio con una deuda de 30.000 euros de único pendiente de devolver, bla, 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 bla. ¿Que hubiese querido que en mi vida no hubiese habido esta experiencia? Por supuesto, yo no necesitaba de ver tanto dinero, ¿sabes? Pero resulta que está. Y es más, también lo empecé a contar para liberarme de la vergüenza que sentía de esa experiencia, porque claro, ¿cómo voy yo hasta
a ser consultora empresarial si cerré un negocio, bla, 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 ¿no? Entonces es muy potente el tema de las historias. También lo explico en el libro. No te estoy diciendo que tengas que escribir un libro, pero en mi libro de hecho hay muchas historias personales, un poco para reflejar los conceptos que estoy explicando y que cale mejor el mensaje. ¿Dónde más puedes explicar estas historias? En tu contenido, básicamente, sea el formato que sea, si tienes un podcast ahí, si en el copy incluso de fotos que pongas en el feed, como puedes incluso explicar esta es nuestra historia o esta es mi historia y explicarla toda. Puedes hacer un vídeo, puedes explicarla en Instagram, puedes explicarla en tu blog, pues puedes explicarla en tu podcast. Una vez las has explicado, puedes luego mencionarla así como pequeñas pinceladas en los distintos soportes de marketing, pues desde ebooks que crees, webinars cuando estés haciendo una presentación, poner a la gente en contexto de dónde venís o de dónde vienes, por qué estás haciendo esto, cuál es tu causa, qué te ocurrió, ¿entiendes? Cuando te entrevistan es un momento también para contar estas cosas, ¿me explico? O sea, en el fondo, una vez tienes tu historia, se trata de ir usándola y salpicando con esta historia cualquier interacción, sea por escrito en textos o hablando con alguien. Pero es que al final lo que esto hace es que la gente empatice contigo o con tu marca, recuerde tu marca en concreto y luego también pues tenga esa sensación de ella o él sabe de lo que habla, porque a mí me ha pasado esto. Hay una sensación de identificación, quizás no les ha pasado lo mismo, pero sí que sienten que tú has estado en la trinchera también, a lo mejor. Porque una de las cosas que hace el compartir historias es te humaniza, te hace humano. Y entonces, a lo mejor, yo qué sé, yo no he vivido cierta enfermedad y si alguien me explica algo de una enfermedad o la muerte de alguien querido o alguna experiencia que yo no haya vivido, aunque no haya una identificación por a mí me pasó lo mismo, hay una sensación, hay una proximidad hacia esa persona de decir, es que es como es humana esa marca o esa persona, ¿sí? Y sinceramente creo que el mercado está yendo en esta línea, o sea, el mercado cada vez pide más amabilidad, ser honesto, pide más conexión emocional, pide autenticidad. Entonces, por eso creo que también las historias funcionan. Entonces, para un poco ir cerrando este tema, es importante que enfatice que no tienes que compartir cosas que aún son demasiado dolorosas para ti, no, para nada. No tienen que ser cosas trascendentales o grandes proezas que te ocurrieron. Una historia puede ser, como he contado, una frustración en tu vida que decidiste cambiar, a lo mejor un viaje que hiciste que fue un momento iniciático para ti y que de allí eso fue la puerta de entrada a no sé qué historia, o a lo mejor, yo qué sé, la maternidad o paternidad te cambió la vida y por eso empezaste otro tipo de negocio, o yo qué sé, para ti realmente la ecología es algo súper importante y por eso yo qué sé, hicisteis algo de una fundación, yo qué sé, es que me lo estoy inventando, ¿no? Pero entiende cómo funcionan las historias y úsalo, potencíalo, porque realmente es muy eficaz. En fin, este es el resumen. Atrévete con las historias, empieza a abrirte, empieza a mostrarte vulnerable desde esa situación en la que te sientas cómodo, ¿vale? O sea, sin ser exhibicionista emocional, sino solo compartiendo lo que tú crees que estás preparado para compartir y empezarás a ver un giro en la conexión, un cambio en la conexión de las personas, de los clientes hacia tu marca. En fin, esto es todo por hoy. Si te ha gustado este vídeo le puedes dar manos para arriba, apuntarte a mi canal y activar la campanilla para no perderte ninguno de mis vídeos. Y si no lo has hecho ya, puedes ir a Test de Diagnóstico Empresarial a hacer mi test de diagnóstico, que por algo se llama así, y en 3 minutos te digo en qué fase de crecimiento se encuentra tu negocio y qué es lo que tienes que hacer para seguir creciendo. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.